Muy buenas y bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast donde vamos a aprender a aplicar la anatomía y la biomecánica a tu práctica de yoga. Hoy es el primer episodio, estrenamos con este episodio el podcast y vamos a hacerlo de la mejor manera que se me ha ocurrido, que es trayendo a una persona que nos va a contar cómo, aplicando los conocimientos de la anatomía y la biomecánica a su práctica, a un caso concreto, a una limitación concreta que estaba sufriendo durante su práctica de yoga, ha conseguido solventar esa problemática. Vamos a hablar hoy con Vanessa. Vanessa es alumna de la EBI, la especialización en biomecánica aplicada al yoga, y ha conseguido a través de aplicar todos estos conocimientos y darle su toque personal, conseguir pues esto mismo, dar solución a un gran problema que le venía afectando desde hacía ya tiempo y que no conseguía solucionar. Hemos decidido hacer esta serie de entrevistas a alumnos de la EBI precisamente porque entiendo, porque ya lo hemos hecho antes en el otro podcast que tengo, y quiero separarlo un poco para que quede todo mucho más organizado. Cuando lo hemos hecho antes ha funcionado muy bien porque las personas que han tenido problemas similares han conseguido ideas muy buenas para poder solucionarlo y algunas incluso lo han aplicado y lo han podido solucionar. Así que nuestra idea de hoy va a ser poder poner sobre la mesa todo esto, todo este proceso que ha seguido Vanessa en concreto, que nos lo explique ella de viva voz, para que veáis que se puede, aplicando todo esto, se puede conseguir muy buenos resultados y que gracias a esto tengamos la posibilidad de que, oye, si hay alguien escuchando ahora mismo que se siente identificado, va a poder encontrar una guía, una solución. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer al respecto, podéis hacerlo escribiendo por email, podéis, en la descripción del podcast tendréis contacto, también aquí en YouTube, si lo veis en YouTube podéis escribir en los comentarios, ¿vale? Y vamos a responder a todo lo que haga falta porque para eso lo estamos haciendo, para llegar a cuanta más gente, mejor. Así que vamos directamente con ello. Muy buenas, Vanessa, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Llevamos ya unas semanitas intentando quedar, pero por fin podemos sacar este hueco y la verdad es que lo que hoy tienes para contarnos es algo que seguro que puede ayudar a un montón de personas. De hecho, ahora justo antes de empezar a grabar me estabas comentando que un caso muy similar al tuyo lo habías visto en una compañera este fin de semana y que le puedes echar una mano. Así que para que nos expliques un poquito de qué vamos a hablar, creo que antes está súper bien que te presentes un poco, quién eres y qué experiencia tienes en esto del yoga. Vale. Hola Ariel, bueno, muy agradecida por supuesto, la verdad que un honor en verdad poder tener este espacio para compartir mi experiencia. Bueno, mi nombre es Vanessa Robles, yo soy originalmente de Venezuela, tengo ya varios años viviendo en España y ha sido aquí donde he decidido dedicarme al yoga. Tenía otra ocupación anteriormente, ya llevo pues como dedicada al 100% al yoga unos 4 o 5 años más o menos. Y los últimos 2 años he estado dando clase y desde hace 3, bueno, sí, hace 3 años que fue cuando empecé la formación de profesora de yoga. Actualmente estoy en Almería, en la misma ciudad la misma ciudad tuya, Ariel. Y, y bueno, estoy dando clases aquí y la verdad que pues muy contenta con la formación de la especialización de biomecánica porque me ha dado muchísimas y me sigue dando muchas herramientas porque cada vuelta que le das sacas más cosas para mis clases y para todo. Genial. Vamos a ponernos un poco en contexto. Tú eres profe, llevas ya Ujú. unos años dedicada a enseñar y eres alumna, ya eres de la primera edición de la EBI, ya va quedando en el pasado. Hace Sí. ya unos meses que terminaste y has puesto todo esto en práctica en algunos casos diferentes. Y para ponernos en contexto un poco en este sentido, la EBI es la especialización en biomecánica de yoga, donde aprendemos a entender cómo funciona el cuerpo para poder aplicar todo esto en la práctica física, práctica de posturas. ¿Cómo te sentías tú antes de entrar en la EBI y fue el motivo de querer profundizar en esto? Porque en principio a mí esto siempre me pasa, me lo dicen mucho. Es como aburrido, es como muy teórico el tema de la anatomía y todas estas cosas. No, a no todo el mundo le llama la atención. ¿Qué te hizo a ti querer dedicarle tiempo y todo este espacio?
Yo el querer dedicarle tiempo a entender de anatomía, de cómo funciona el cuerpo, de realmente la funcionalidad dentro de la práctica de yoga, era, digamos, por seguridad, tanto para mí como para mis alumnos. Porque es verdad que al final esto es una práctica, una filosofía muy antigua, ¿vale? Que tiene unas raíces eh, pues que las datan de al menos 3000 años o algo así, es lo que se dice. Y claro, por mucha modernidad que se ha podido aplicar, ha estado siempre muy ligada a la tradición. Entonces, quieras que no, pues ya en el mundo en el que estamos, en la modernidad, hace falta de alguna manera adaptar ciertas cosas que tengan un sentido más ergonómico, más anatómico, para que las personas, pues todos los practicantes de alguna manera, evitemos crearnos lesiones, que estamos hablando de años quizás, pero aún así es importante cuidarnos y cuidar a nuestros alumnos. Vale, querías tener más seguridad y, o sea, entiendo que te sentías más insegura, no tenías del todo claro algunas ¿Qué cosas en impacto podía clase, tener? Mm. claro. ¿Y cómo te sientes ahora, después de haber pasado por esto y después de haber resuelto, por ejemplo, el caso que vamos a plantear durante esta entrevista? Bueno, obviamente las sensaciones me cambiaron mucho, ya tengo más tranquilidad, si se quiere, en cuanto a poder abordar mis clases, en cuanto a poder abordar mi práctica, porque tengo ciertos conocimientos y ciertas herramientas. Es verdad que es un mundo, como todos los mundos, muy amplio, la anatomía, la biomecánica, el cómo trabajar el cuerpo de la mejor manera, pero hay unas claves que al final, teniéndolas, sabiendo que se repiten en todo, ¿no? Cuando apoyas las manos, cuando apoyas los pies, cuando flexionas la columna, cuando la extiendes, cómo mueves la cadera, o sea, es como hablando quizá de todas las bisagras del cuerpo, si sabes cuál es su rango y cómo no pasarte, ya con esas claves de ahí lo que hace es avanzar. Entonces es lo que siento que tengo ahora, que tengo esas claves y que puedo estar más tranquila a la hora de dirigir a una persona o de hacer yo mi práctica. Y si tuvieses que elegir una única cosa de entre todo lo que hayas podido aprender o sacar de la EBI, ¿con qué te quedarías? Pues yo me quedaría con que las técnicas para entrar y para salir de las posturas y las partes que implican las posturas de yoga tengan sentido anatómico. O sea, que tenga un propósito de para qué estás haciendo eso en concreto. No porque la asana viene en un libro y se ve bien, o porque la ves en algún sitio y se ve bien, porque de vista no es el yoga. El yoga al final va de lo que tú experimentas, pero también de lo que tu cuerpo te va permitiendo hacer o a lo mejor no te permite. Y eso es también lo que cuando tienes estos conocimientos puedes llegar a entender, que no todos los cuerpos son iguales y hay límites, aunque quizás haya gente que no se los quiera plantear, pero es que hay límites porque el cuerpo pues los tiene. Y tú puedes potenciar ciertas cosas y hay otras que las tienes que adaptar, sí o sí. Genial. Hablando de adaptar, entonces, hoy el caso que queríamos plantear es un caso que además fue complejo cuando lo estuviste abordando, le tuviste que Mm, dar varias vueltas, ibas progresando pero no a la velocidad que querías. Era como un caso que se te resistió, pero al final fue un caso muy chulo. O sea, a mí me gustó sí. mucho cómo se desarrolló. ¿Nos cuentas un poquito cuál era el planteamiento inicial de ese caso, qué te estabas, qué estaba ocurriendo y cómo pensaste, por lo menos en un principio, que podrías abordarlo? Sí, a ver, yo de inicio lo vi dirigido concretamente a analizar, ¿no? Biomecánicamente una postura, que es la del bebé feliz o Ananda Balasana, que me resultaba incómoda y la elegí en concreto porque me llamó la atención, sobre todo durante mi formación de yoga, que para muchas personas era una postura de descanso, de relajación, de ir incluso ya llevando el cuerpo a bajar el ritmo y casi que pasar de ella a Savasana, ¿no? Que es la relajación final tumbado en el suelo.
y para mí no la experimenté nunca de esa forma, o sea, me resultaba molesta. Concretamente en la zona que cuando hice la EBI pensé en un inicio que podía ser la inserción de los cuádriceps en la cadera, o sea, como el pliegue, para ponerlo en algo, en un idioma más cotidiano, lo que viene siendo la zona del pliegue del muslo hacia cuando te traes la pierna hacia el pecho, ¿vale? Como esa zona de allí me molestaba. También es verdad que yo la postura en ningún momento me la planteaba hacer con ayudas ni con nada que me asistiera, sino intentar hacerla, pues como había dicho antes, como se ve la postura, pues hacerla así, tal cual, ¿no? Tener esa proximidad de las piernas hacia el cuerpo, de que la rodilla vaya hacia la axila, de que la mano llegue bien a sujetar el pie, todo eso. Y ya entrando en lo que era el método paso a paso, que se ve como el trabajo final de la especialización, eh, me di cuenta que, bueno, que tenía que ampliar bastante el contexto. O sea, que no era, me molesta este punto aquí y ahí se queda, sino era tener en consideración, pues, todo lo que me rodeaba a mí como persona de caso de estudio, ¿no? Del tipo de vida que llevo, del impacto que eso puede tener, de qué otras posturas a lo mejor o asanas tenía una molestia similar, qué ocurría, y por mi caso concretamente, yo, al igual que muchísimas personas, hoy en día sufro de estrés crónico, ¿no? Entonces eso obviamente está claro que sin necesidad de ser especialista en nada, sabemos que eso nos tensa el cuerpo en diferentes maneras. Eso por una parte. Por otra parte, yo traía una duda con unas molestias recurrentes en el cuello y en la espalda alta, que además siempre, además de que me costase la apertura de caderas, que es algo que lleva a esta postura, de Ananda Balasana también me costaban por las aperturas de pecho, de hombro, ¿no? Entonces, en su momento, en la fase de investigación, pues intenté como conectarlo todo y decir, bueno, si son tensiones que vienen generalizadas, ¿no? Estos puntos en donde mayor está concentrada esa tensión, o sea, que hay en las caderas por la zona en la que está la molestia, quizá no sea inserción de cuádriceps simplemente como lo estaba viendo yo, sino que hablamos ya del psoas, que es uno de los músculos más profundos del cuerpo, donde en los conocimientos que aprendemos sabemos que va desde la zona de las vértebras lumbares hasta lo que sería el principio del fémur, ¿no? O donde empieza la pierna. Entonces justamente pasa por esa zona donde yo tenía la molestia y ahí ya tenía yo un indicativo. Luego eso también lo conecté con la parte de lo que es el tejido conectivo, pues esta zona del cuerpo que nos abarca todo y que reparte las tensiones, que a veces tú sientes la tensión en un sitio y resulta que viene de otro, o sea, intenté un poco ver todo eso y conectarlo también con mi tensión de cuello y espalda. En consecuencia, ya cuando pasamos a la parte de, con esas conclusiones, crear un plan de trabajo, mi idea era ir desde la zona superior del cuerpo hacia la zona inferior. Es decir, empezar haciendo apertura de pecho, de hombro, y luego ir pasando al área de las caderas y me lo planteé pues con un plan de clase o de práctica con varias asanas, ¿no? Sin dedicarle tampoco demasiado tiempo a ninguna y terminando con Ananda Balasana. En su momento, la única adaptación que le hice fue el tener en cuenta hacer una rotación externa de cadera, es decir, en lugar de traer directamente la rodilla al pecho y entrar en la postura, era traer la rodilla por fuera, ¿no? Directamente, y luego buscar acercarla al cuerpo. Eso me cambió un poco la sensación, pero aún había una molestia considerable. Entonces, ya esa fue como la primera fase de, del método. Y cuando llegué a ese punto me di cuenta que lo mejor era echarle un repaso. Entonces, cuando le doy un repaso es cuando aprovecho la opción que tenía contigo de hacer una tutoría ya personalizada, con la ventaja que está en Almería y te podía ver en persona además, que eso, o quieras que no, también ayuda bastante.
Y entonces ya en ese repaso, pues tú de alguna manera rescataste la mayoría de las cosas que yo había considerado, pero hiciste dos cambios que para mí lo transformaron todo, que era cambiar el orden y resumir. Cambiar el orden de pasar, de trabajar primero cadera y luego la zona superior del cuerpo, ¿no? Hombro, pecho, espalda, todo esto. Y resumir prácticamente a la tercera parte de la estructura de asana el trabajo, dejando dos asanas o dos posturas como las más importantes, que era Ardha Uttanasana, o sea, lo que es apoyar las manos en la pared y echar las caderas para atrás para que puedas ir abriendo hombros y pecho, y Ardha Chandrasana, que es la luna creciente, donde es la postura por excelencia para estirar el psoas y bueno, ya solamente como un punto técnico, la cadena facial profunda, en la que sabemos que está involucrado este músculo y otros más. Entonces, eso en su momento tú me lo sugeriste como un plan de trabajo, con unos intervalos de tiempo, con una escala de 4 semanas en las que cada semana iba incrementando los intervalos de tiempo, practicando, haciendo la práctica un día sí, un día no, más o menos, o como mucho cada 2 días. Y yo lo que me encontré en ese momento fue que de los intervalos de la segunda semana no incrementé más, porque ahí ya empecé a darme cuenta de otra parte que era el cómo estaba experimentando yo ese plan de trabajo. Antes de seguir Y por ahí, que es un sí, punto súper interesante, para que se quede un poco más claro esta primera parte de un abordaje puramente técnico del caso en concreto, ¿cuál sí. era la sensación exactamente que tenías tú al hacer la postura? Porque dices que tenías molestias, que tenías algún tipo de dolor puntual. ¿Cómo era exactamente? Por Yo si hay alguien que sentía esté como si, escuchando... claro, Sí. yo lo que sentía en esa zona era como si me estaba presionando algo, como si había algo que me estaba impidiendo que la flexión del muslo hacia el tronco, ¿no? Hacia el abdomen, hacia el costado, hacia donde se tienen que llevar las piernas, como que en la medida que buscara acercar más las piernas, pues más tensión y molestia. O sea, no llega a ser un dolor como un dolor punzante, pero sí una molestia de como cuando algo te queda muy ajustado, muy apretado. Era la sensación. Y entonces cuando hice la tutoría contigo, lo que me decías era, el psoas no solamente lo tienes tenso, sino que se te está quedando como atrapado, por decirlo de alguna manera. Y es por eso que necesitas hacer la rotación externa como para sacarlo, como para que se libere un poco en su posición y puedas luego atraer la pierna, pero como está tenso, la molestia, aunque disminuya, la vas a tener hasta que puedas destensar, por decirlo de alguna manera, el psoas. Y nos centramos en dos posturas principales, una que era de estiramiento de psoas y luego algo que era de movilidad de hombros. ¿Por qué Sí. estábamos haciendo esto exactamente? Porque luego sí que empezaste a notar una mejoría en este sentido, ¿no? Sí, digamos que el motivo era porque yo, como lo dije inicialmente, pues sentía que eran las dos zonas del cuerpo donde notaba más tensión, ¿no? El que me costaba el tener una apertura de pecho de hombros, que la movilidad la notaba limitada, y luego las caderas, en general hacer apertura de caderas, aunque lo haga en cualquier plano, también notaba tensión allí, entonces era de alguna manera yo inicialmente siempre me lo planteé como algo integral, como que no podía tratar la tensión de psoas sola. ¿Por qué? Porque yo esta postura, aunque antes no tenía los conocimientos de biomecánica, yo sí es verdad que no solo para esta, sino para otras, que son de apertura de caderas, yo me enfocaba muy específicamente solo en eso y no trataba ninguna otra zona del cuerpo. Entonces, no avanzaba nada, no iba. Entonces dije, esta vez, ya con los conocimientos que tengo, sabiendo que hay, que sí que se relaciona, incluso tú me lo dijiste, si tú te pones a trabajar la parte superior primero, antes que la parte inferior,
no vas a conseguir lo mismo que si inviertes ese orden. Entonces, ¿de dónde viene la mayor tensión? De las caderas. Entonces, estirarlas y liberarlas un poco primero a ellas para que esa tensión que ellas tienen luego no se vaya arriba. Si empiezas por arriba, la tensión de abajo está intacta y entonces no vas a sentir como esa progresión. Y en efecto fue así. Ok, empezaste a probar un par de semanas y te diste cuenta de que había algo, un punto más importante aún que solamente hacer las cosas técnicamente correctas, ¿no? Sí, Cuéntanos un sí, poco sí, esto. porque en un principio, yo, como te lo comentaba antes de que empezáramos, en un principio sí es verdad que considero que es súper útil el tener un método, tener un paso a paso, tener incluso ese aporte que tú me hiciste de los intervalos de tiempo, de las repeticiones y todo eso, o sea, una estructura que para empezar como que te enseña, ¿no? Te enseña a andar, te enseña a dar esos primeros pasos. Pero luego de que ya estás andando, de que ya estás ahí, ya en la forma va perdiendo, digamos, un poquito de importancia y empieza a ganar importancia lo que tú estás experimentando, lo que tú estás sintiendo. Porque sí es verdad que al cabo de 3 semanas o cosas así, ya se me hizo rígido. Ya se me hizo más bien que se supone que yo aparte, porque bueno, esto que no es de biomecánica, pero yo aparte trabajando meditaciones, relajación, intentando pues también gestionar situaciones en mi vida que realmente me estaban generando esa carga de estrés, porque ese estímulo de donde venía la atención no se había ido, estaba allí. Entonces, claro, tú vas haciendo lo que mejor puedes con la vida que tienes y con las circunstancias que te rodean. Pero es verdad que llegaba un momento que yo ya me estresaba prácticamente haciendo la práctica por por la rigidez de las pautas que a todas estas era como yo lo estaba viviendo, era como yo me lo estaba tomando. O sea, no era que las pautas estuviesen bien o mal, sino era la forma en la que yo las estaba experimentando. Entonces ahí me di cuenta que también era importante ya sabiendo y ya el cuerpo también habiendo hecho un poquito esa memoria, ¿no? De lo que le estaba trabajando, empezar a ser un poco más flexible y empezar a dejar fluir las sensaciones y entonces dejé los intervalos de tiempo y me guié más por sensaciones, incorporé asanas que se complementaron bien con las que estaba trabajando, por ejemplo, entre como Ardha Chandrasana, la luna creciente, pues que también se le conoce como la zancada, ¿no? Hacia adelante. Entre una pierna y otra, pues a lo mejor yo hacía un perro boca abajo, una Mukhavanasana, o hacía una Kapotasana, una paloma, en la que tenía la pierna adelantada y buscaba crecer, ¿no? Como, ahí fue como que me fue fluyendo también un poquito más la experiencia y hacer que la práctica fuese algo más orgánico, no tan, no tan rígido. Y pues a eso también ayudó el entender que cuando tienes que pasar un tiempo, estamos hablando de 5 minutos en una misma postura, como no te hagas de paciencia y como no te hagas de aceptación y como no te hagas de tolerancia, ni cinco segundos vas a estar. Entonces, sí, porque también es verdad que, o sea, cuando digo lo de orgánico es porque tu cuerpo no es el mismo todos los días. Todo lo que, algo que he llegado yo a leer en unas ocasiones que me ha gustado mucho es todo lo que te ha pasado antes de que tú llegues a tu esterilla o antes de que te pongas a practicar, puede influenciar directamente esa práctica. Entonces, cuando entiendes que es así, sabes que no vas a por una experiencia en concreto y ni siquiera por una postura en concreto, sino lo que hay detrás de eso. O sea, realmente incluso ya yo sentí que empezaba a escalar como diciendo, al final del día, ¿yo para qué estoy haciendo todo esto? Porque muchas veces como que vamos allí, muy típico hoy en día, que vamos en piloto automático y ahora esto, ahora lo otro, ¿no? sin intentar ampliar un poquito las motivaciones que tenemos y por qué las tenemos. Y esto es súper interesante y a mí me gusta mucho cómo me lo planteabas antes de empezar a grabar. Y es que estoy completamente de acuerdo, realmente es así.
El tema es, cuando lo haces contigo y te das cuenta de esto, también te das cuenta de lo complicado que es poder Mm, transmitir esto. Y muchas veces esto ni siquiera se puede transmitir, se puede dar pistas y alguien tiene sí. que darse cuenta. Cuando tú eres profe y estás aplicando todos estos conocimientos en clase o tienes algún alumno privado o estás haciendo algún trabajo de yoga terapéutico con alguna rehabilitación o algo similar, cuando estás en un punto en el que estás adaptando una práctica de forma bastante concreta, Mm. tú ahora que ya eres profe, que ya aplicas todo esto en tus clases, ¿cómo lo llevas? ¿Vale? Porque, por ejemplo, lo que yo hago es exactamente lo que tú estabas comentando. Yo soy muy estricto, pero soy muy estricto a nivel de que las cosas que vamos a hacer van a funcionar, pero nunca voy a hacer nada que según la información que tenga de la persona sepa que no va a poder soportar. ¿Me entiendes? Prefiero trabajar más largo, más meses, pero sabiendo que si 15 minutos lo vas a llevar bien, genial, y si 20 lo vas a llevar mal, pues no vamos a hacer 20. Es una manera de las que yo he encontrado, depende de la persona, es como complicado. ¿Cómo lo haces tú? Mira, yo ahí rescataría claves que tú has dado, tanto en el contexto de la EDI como fuera, porque bueno, todo el que te conoce sabe que a ti no te cuesta nada compartir información y bueno, yo creo que todos los que aprendemos de ti estamos muy agradecidos de eso. Hay muchas claves que tú has compartido. La progresividad, que eso es algo que es un fundamental de mi práctica y de lo que enseño a mis alumnos. El llegar al 70%, creo que algo así le asignabas, ¿no? De cuánto, incluso una forma en la que me lo llevo es que le digo a las personas, busca tu máximo en esa postura y retrocede un poco, Ujú. solo un poco. Y luego ya, a veces lo hago de esa manera y otras veces le digo, pues ya más progresivo, dependiendo de qué asana o qué postura se trata, que vayan menos a más, que vayan sintiendo mucho cómo cada respiración les va a permitir o establecerse allí o avanzar, pero que el objetivo en todo caso no es ni avanzar ni quedarse, es fluir dentro de esa postura. Y luego la otra clave que tú también has compartido es la reacción, y que eso sí que lo vemos con un cierto detalle en la especialización, la reacción de nuestro sistema nervioso cuando queremos estirar a toda costa. Y lo pongo entre comillas porque lo mismo lo que estás haciendo es contraerte a toda costa y no te estás enterando. Entonces, eso también es algo que lo llevo mucho a mis alumnos, que se lo digo, intentar pues como que notar muy bien la sensación, es decir, se tiene que notar el estiramiento, pero siempre es mejor quedarse un poco antes y avanzar, si el cuerpo ese día nos va a dejar avanzar, que ir a toda costa a la estética de la postura, a como supuestamente se tiene que ver. Incluso yo como profesora, algo que también me ha cambiado, ya lo tenía un poco, pero esta vez es como que hay ciertas cosas que lo que hice fue reafirmarlas. Yo las posturas, cuando muestro lo que tienen que hacer, yo hago la fácil. Y entiéndase por fácil, la fácil para mí, porque a lo mejor la fácil para mí, pues, ¿qué pasa, no? Tengo alguna persona que ya la fácil de por sí ya puede ser un mundo para ella. Entonces, porque claro, al final la gente es muy visual. Y creo que algo que es muy importante para lo que es el uso de la biomecánica en el yoga es que lo que tú no ves es lo que realmente le marca la experiencia a la persona en esa asana. Por ejemplo, te lo comentaba antes, yo en esta postura, una de las partes del método es hacer el análisis biomecánico y ya tú pones entre paréntesis, si aplica, porque es verdad que yo, por ejemplo, me encontré con que el análisis biomecánico midiendo todos los parámetros, ¿no? Que es como especie un gráfico que hacemos con la foto de la asana, ahí el psoas no lo podemos ver. No podemos, o sea, no tenemos una radiografía en tiempo real o una resonancia en tiempo real que nos muestre la posición en la que está el músculo que yo lo sentía pinzado. Entonces, claro, cuando tenemos estos conocimientos y vamos con nuestros alumnos, es un poco eso, que no les podemos explicar lo que ellos
uno tiene que experimentar, les podemos dar una guía, que fue lo que yo sentí también con el método. O sea, me guió, me llevó de la mano en una primera parte y luego ya tuve yo que andar por mi cuenta. Entonces con los alumnos ocurre lo mismo. Tú con esos conocimientos de biomecánica más o menos los ves y más o menos tienes una noción de lo que puede estar pasando y haces los ajustes para intentar que esa asana o esa postura o esa práctica cumpla con los propósitos, que no es estirar el cuerpo a toda costa, ni es hacer que nuestro sistema nervioso más bien acabe tenso diciendo, no, espérate que te vas a romper. O sea, no, justamente eso es lo contrario de lo que vamos buscando y para eso es importante saber cómo funciona el cuerpo y cómo podemos adaptarlo. Me gustan mucho los planteamientos que cuentas, porque estoy evidentemente muy de acuerdo, ¿vale? Pero me gusta mucho el punto de que repites constantemente la importancia del para qué estás haciendo lo que haces en concreto y el punto en el que tienes que eh, comprender que no todo es intuitivo. Y eso es una de las cosas que yo veo que principalmente en general, da igual practicantes, muchísimos profes, una mayoría de personas en el mundo del yoga no termina de tener muy claro. Y aunque yo estoy completamente de acuerdo con que la intuición es una habilidad, es algo que hay que desarrollar al máximo posible, no todo puede ser racional. Cuando hablamos del cuerpo hablamos de algo muy concreto. Muchas veces hablamos de cuestiones que son como son y que no porque intuyas o creas que va a ser diferente, va a cambiar demasiado. Así que es interesante cómo aunar una parte con la otra, porque me has llevado desde un viaje muy técnico hasta un punto en el que le está dando una importancia muy grande a la experiencia de la persona. Y creo que aquí también está un poco la clave. Si tú tuvieses que rescatar un solo punto como algo básico, sin lo que no hubiese funcionado el desarrollo de tu caso, ¿cuál sería? Un solo punto. Ujú. A ver. Yo creo que la actitud ante la práctica, o sea, la aceptación, la tolerancia y la paciencia que te lo decía antes, yo creo que eso es fundamental. Porque al final cuando tú estás trabajando, aunque tengas muy claros tus objetivos o no, eh, siempre la experiencia te la va a marcar mucho eso. Te la va a marcar el saber que no todos los días de práctica son iguales, que tu cuerpo va cambiando, que esa experiencia previa que has tenido te va a determinar, digamos, que puedas avanzar o que no puedas avanzar. Entonces, no verlo como algo lineal y no verlo tampoco el método como algo automático, porque a lo mejor te encuentras cuando lo aplicas, a lo mejor te encuentras cuando lo aplicas que hace un ajuste técnico y ya, ¿no? Y se queda bien. O a lo mejor te encuentras con un proceso que va a llevar más tiempo y que precisamente ahí es cuando requiere más paciencia. Y yo, por ejemplo, soy muy partidaria de que el cuerpo no tiene los tiempos que, que nosotros decimos, es que a este día, a esta fecha, esto tiene que estar. No, que tiene unos tiempos que se miden, creo yo, en unos parámetros diferentes a los que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, para mí eso es un elemento muy importante, o sea, el experimentar, el aceptar las circunstancias que rodean a tu práctica y no verlo todo como ir del punto A al punto B sin que puedas subir y bajar en el proceso. Y cuando me hablas de aceptar la situación, ¿tú has notado, ya sea en este o ya sea con algún alumno en estos meses, has notado alguna diferencia concreta entre antes de aceptar la situación de una actitud adecuada y después? Sí, yo incluso o sea, mi experiencia, por ejemplo, con el caso, me di cuenta de que yo la postura al final, pues concretamente por la que empecé, que fue Ananda Balasana y en general
pues las posturas similares de apertura de cadera. Aunque yo quería tomármelo de una manera en la que pensaba yo que estaba adaptando la postura a mí, yo me estaba adaptando la postura. Y al yo querer forzar esa adaptación a la postura, pues ahí es cuando no fluía, cuando me encontraba justamente, no estaba trabajando al 70%, dejando ese 30% para progresar, estaba al 100%. Y creo que nos pasa a todos, porque asumes que puedes y directamente vas o sea, como que yo siento que muchas veces cuando trabajamos asanas, como que queremos empezar por el final. Buena manera de definirlo, sí. Como que queremos empezar por el final. Voy a hacer apertura de cadera. Venga, pues que hasta dónde me llega, pues ahí voy. Voy a hacer extensiones, voy a hacer flexiones, voy a hacer, no, o sea, que no es que lo clasifiquemos así, pero agrupando a las asanas por movimiento anatómico, si se quiere. Y empezamos por el final, porque claro, al final hay un proceso para llegar ahí que si te lo saltas, estás tú adaptándote a la postura, no adaptando la postura al momento en el que tú te puedes encontrar. Y por otro lado es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil entender lo que estás haciendo realmente, es muy difícil entender qué ocurre en tu cuerpo cuando directamente vas a algo muy complejo. Cuando eres una persona que no es flexible en Mm, demasía, por ejemplo, en posturas de apertura de caderas, mismo ejemplo, y vas directamente a intentar lo típico, Upavista Konasana, intentas bajar, ir con las manos todo lo que puedas, aguantas mucho tiempo, son cosas como muy normales. Hay una cantidad de detalles que te pierdes porque es que no estás cómodo en la postura. Lo último que vas a hacer es fijarte a dónde miran los dedos de los pies, en si hay una dorsiflexión plantar, en cómo tienes la pelvis, en los hombros. No te fijas en todo esto, ni siquiera en la tensión que tienes en el cuello. Son tantos detalles que parecen que mm, no, porque son posturas que parecen sencillas, pero realmente tienen un nivel de complejidad alto. El problema, por un lado, es que a nivel físico no funciona. O sea, tú puedes hacerlo, insistes mucho, te pasas una hora haciendo esa postura hoy, mañana vas a intentarla y no has ganado nada, ¿vale? mm. Pero aun quitando el que no progresas físicamente, el hecho de que estás llegando a un punto en el que no sabes ni lo que estás haciendo ni dónde estás, porque te cuesta demasiado, y ni siquiera has pasado por el proceso, te hace que no tenga sentido nada de lo que estés haciendo. O sea, pierde coherencia todo lo que es la práctica en sí misma en este aspecto. Y así me parece Sí, bastante acertado esto de querer empezar por el final, porque es verdad. sí, tú, es que es así, o sea, cuando tú trabajas asana, cualquier libro, cualquier fuente de información que tú puedas consultar, te pone la manera, con suerte te encuentras unas instrucciones más o menos en condiciones de cómo entrar en ella. Pero el cómo entrar en ella ya da por hecho que vas a poder conseguirlo. Y no, porque tienes un proceso. O sea, por ejemplo, algo que vi contigo y que he visto con otros profesores también, incluso el hecho de separar las diferentes partes del asana. O sea, empezando que si tiene apoyo de pie o no tiene apoyo de pie, ya hay algo que tienes que considerar, que si tiene flexiones o no tiene flexiones de rodilla, luego de cadera, luego de, como decía yo antes, ¿no? O sea, en qué posición incluso, por ponerlo así, están todas las articulaciones o todas las bisagras en esa postura en específico. Entonces, si tú vas considerando cada punto, ahí es cuando te encuentras, por ejemplo, una persona haciendo postura de triángulo o trikonasana, que lleva una inclinación, que lleva esto, lo otro, diciéndote que le molesta una zona que si ves a la mayoría de la gente en una zona que casi que nada más le molesta a esa persona, al resto ni le duele eso. O lo que es más, si haces la entrada en esa postura porque asumes que vas a poder ir o sea, al 100%, lo mismo te generas una sensación que no corresponde si alineas bien la postura. O sea, si la llevas realmente dentro del rango de movimiento que ya está pensada para tener. Lo mismo termina con un dolor de hombro en una postura que no lleva hombro.
o Mm. termina un dolor de cadera como una postura que no lleva cadera. Entonces Claro, dice, porque estamos partiendo de una base, de un principio que es la persona en sí misma, que es el que se suele olvidar claro, en todos los manuales. De hecho, este es un tema que a mí me dicen mucho lo de que, bueno, dices que los libros de anatomía para yoga, que, es que no te gustan y tal. A mí no es que no me gusten, a mí lo que no me gustan es como para utilizarlos de referencia, porque son muy bonitos y son descriptivos, pero el problema que suelen tener es que no sirve de nada saber qué músculo está implicado en un movimiento, en una postura, si no entiendes a la persona que tiene que hacer esa postura. Así que suele ser como una falsa manera de sentirte con una falsa seguridad, ¿vale? Te sientes con una falsa seguridad de que, bueno, sé que aquí se activan estos músculos, se estiran estos otros y ya está. Y es mucho más complejo que eso. En tu caso, por ejemplo, Ananda Balasana te molestaba una posición que no es nada habitual. Yo no he visto nunca a nadie que le molestase así. Ahora tú has encontrado a otra persona en una formación este fin de semana que le molestaba exactamente lo mismo y que realmente es una cuestión que no va de la postura, la mecánica y siquiera de la postura en concreto, sino de entender desde dónde parte la ¿de postura. dónde viene la molestia? Claro. Y luego también, o sea, rescatando lo que te decía antes, de que empezamos por el final con el tema de la asana y la práctica física del yoga, también está también rescatando, yo creo que eso lo comenté antes, lo que experimenta cada quien. Pero ya ni siquiera hablando de porque en dónde le pueda doler o en dónde no, o cómo, sino realmente la experiencia, o sea, lo que tú vives mientras estás haciendo esa práctica, mientras estás haciendo esa asana, que está bien tener el sentido anatómico, pero tampoco llegar al punto de perdernos en las formas. Y por eso es que si te quedas con una sola parte, ¿no? O sea, solamente con la estructura teórica, anatómica y eso, te estás dejando, creo yo, la vivencia o la experiencia por fuera, y si te quedas solo con la vivencia y la experiencia, te está dejando por fuera el sentido funcional que tiene hacer esas posturas en tu cuerpo concretamente. Claro, ¿y el para ¿A qué? que Porque incluso ya dejándote de una parte más física, que puedo entender, hay personas que no practiquen por un beneficio físico, pero no puedes estar atento a absolutamente nada, ni a tu respiración, ni a nada, si no entiendes qué si estás te molesta, haciendo, si es si incómodo? estás incómodo o si aguantar ahí medio minuto más te va a suponer una tortura. O sea, es imposible Mm. estar atento. Así que es lo que se dice siempre, por lo menos en yoga, de tienes que cuidar el cuerpo, por lo menos para que la mente no esté distraída. Aunque solo sea por eso, es importante en ese punto. Pues oye, para que no alargarnos mucho más, porque después es una pena, pero luego la gente no escucha cuando es muy largo. Así que para no alargarnos mucho más, te quería preguntar cuál Sí. sería ahora tu sensación después de haber conseguido desarrollar el caso así, de haberte dado cuenta Sí. de cómo hacerlo a tu manera, ¿vale? Que también es Ujú. un punto súper chulo. A mí la verdad es que me hace sentir muy orgulloso poder dar unas herramientas, pero que después, a partir de ahí, sí que se pueda cada cual desarrollar su forma de hacer las cosas y que funcionen. Evidentemente, si no funcionan, pues igual hay que dar una vuelta, pero funciona y es una maravilla. Ujú. Así que cuéntanos, ¿cuál es la sensación que tienes a ese respecto? Bueno, mira, yo ya el asana en concreto ya voy, o sea, hablando, digamos, en un plano físico primeramente, ya voy notando más yo creo que vienen siendo más bien los aductores, más que esa zona, ¿no? Como que hay o sea, ya la sensación es un poco más estiramiento aductores. ¿Qué pasa? Que no es que no ocurría, sino que la otra sensación lo solapaba. Ujú. Y eso ocurre con asana, me está ocurriendo con esta y me ha ocurrido con otras que he trabajado a lo largo del tiempo, por lo que te decía antes, que a lo mejor yo empezaba y el profesor con el que me he formado le decía, mira, en esta postura me molesta, no sé qué decía, es que esa postura hay que ajustarla, hay que hacer algunos cambios porque no es ahí donde se tiene que sentir el estiramiento o para lo que está dirigida esa postura en un estiramiento. Entonces, claro, o sea, la experiencia que he tenido, que he podido avanzar, también es verdad que a mí,
me cambia mucho las sensaciones y supongo que habrá mucha gente que también, no lo he preguntado, pero lo preguntaré. Por ejemplo, nosotros que estamos en 4 estaciones, pues la época de frío a la época de calor, a mí, por ejemplo, me avanza muchísimo la práctica, porque pues en época de calor pues noto yo el cuerpo más, ¿sabes? Como que puedo dar más. O sea, me da mucho más, no tengo que hacer tanto calentamiento. En invierno es como que el cuerpo está tenso porque tiene frío, por decirlo así. Yo tengo que entrar mucho en calor, o sea, tengo que hacer otra serie de cosas que ahora no. Y el tener los conocimientos que tengo de la formación y haber aplicado el método, pues me ha cambiado también esa parte de avanzar y de mejorar, pero con más conciencia que antes de todo, o sea, tanto de esa postura como de las que son parecidas y no buscar la estética de la postura, sino buscar la funcionalidad, por decirlo así. Y yendo a un punto de vista de profe, ¿cómo crees tú que tus alumnos han notado esa diferencia? Em, pues mira, la gente, a ver, siempre, siempre he tenido suerte de que hay comentarios positivos de mis clases, ¿no? Que la gente no se queja, que eso está bien. Pero es verdad que sí hay algunas personas con las que he hablado y ellos mismos se han notado, pues eso, como que es más accesible la práctica, como que es también, como que le hace un poco, como que lo siente un poco más fluido el trabajo, teniendo esas consideraciones. Y incluso está lo que no te dicen, que es el lenguaje corporal, ¿no? La cara, concretamente, que es que tú ves que la gente cuando está haciendo un trabajo, no es lo mismo que tengan la cara apretada o que estén ahí, aunque tú estás intentando que no lleguen a ese punto, a que cuando llegas con otro tipo de instrucciones, esa cara no llega porque lo que estás haciendo empezar desde antes. ¿No? Yo siento que a veces las instrucciones, cuando no tenía estos conocimientos, pues yo empezaba quizás a la mitad del camino que había que recorrer para que entraran en algo. Que ya lo hacía un poquito por intuición, a veces pues iba de menos a más, pero sin unos parámetros muy claros. Y ahora sí tengo unos parámetros concretos para llevarlos, o sea, estar segura que voy desde el paso 1 en adelante. Qué guay, qué bueno. Oye, pues si te parece lo vamos a ir dejando aquí. Me ha encantado poder hablar contigo esto. Me gusta mucho que podamos compartir estas cositas. Eh, yo creo que si hay más personas por aquí que tienen esta situación, igual pueden dejarlo por aquí. Yo te pregunto al final cuál es tu tabla definitiva que sea más accesible. Se la podemos incluso dejar a alguien si tiene algún Claro, problema de estos. Porque al fin y al cabo, estos son estas cosas que dices, no las veo nunca y al final aparecen por todas partes. Así que es muy interesante. Y realmente era una cosa que es limitante lo que tú tenías y es mejor pillarlo a tiempo porque son de esas cosas que luego acaban dando problemas a medio y largo plazo. Así que está súper guay haberlo podido solucionar. Si lo sigues desarrollando por la parte de esto de aductores y tal, igual otro día podemos hablar y nos cuentas cómo lo has hecho, que también es sí. interesante. Y de nuevo, muchas gracias de verdad No, por el gracias a rato. ti, imagínate. Yo súper agradecida, muy encantada, muy contenta en verdad con todo y lo dicho, de cara a las personas que nos hemos especializado ya contigo y las que puedan hacerlo, esto es nada más el primer paso. O sea, al final como todo es un mundo más y creo que es muy bueno y muy importante saber estas cosas, incluso aunque no te llegas a especializar, pero tener estas claves, estos conocimientos sea porque te sumerge en esto o no, es muy bueno para mejorar realmente la forma de experimentar el yoga, o sea, y al final enfocarte pues en otros aspectos, más allá de, como le decías tú antes, si estás incómodo es que no te centras. Entonces, así sea solo por conseguir una manera de centrarte un poco más en la experiencia del yoga que están
tan enriquecedora y tan bonita, está bien, muy bien saber de todo esto. Genial, maravilloso. Oye, pues muchísimas gracias, Vanessa. Espero que siga todo igual de bien y que cuando tengas ya desarrollado este tema de aductores, que eso no me lo habías dicho y me suena interesante, me llames, Sí, ¿vale? Oye, vale, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. gracias a ti.